San Mateo, capítulo 10. Voy a poner en el contexto. Quiero tocar un poco del capítulo 9 y después pasar al capítulo 10, pero quisiera ver el capítulo, dije 9, 10, pero es el 9, capítulo 9, versículo 10. Aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Quiero detenerme en este tema que es el ayuno. De los ejercicios piadosos que todos los cristianos debemos realizar, primero es la lectura, el estudio de la palabra. La Biblia dice: escudriñad las escrituras. Y cuando dice escudriñar, yo lo he estudiado, ¿qué significa? Y dice que más o menos es como un antropólogo cuando está haciendo investigaciones en un sitio y va a hacer excavaciones y pone medidas, hilos, marcas, y va haciendo excavaciones de manera controlada, gradual, y cuando se encuentra un objeto, mide a qué distancia se encuentra, en qué posición está, y luego la toma y la limpia y con una brocha y la ve con una lupa. Bueno, entonces es un estudio muy, muy profundo. Y a mí me gusta escuchar la palabra. La Biblia dice en Apocalipsis: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, leer está bien, oír está bien. Entonces, yo lo hago cuando, por ejemplo, estoy en alguna actividad personal. Me estoy bañando, me estoy arreglando y pongo la Biblia en audio y estoy escuchando. Quiero que entre a mi mente, a mi corazón, que me recuerden esas palabras, la voluntad de Dios. Pero también me pongo a leer la Biblia. Pero recuerdo cuando era un adolescente que mi papá me decía, o mi mamá: hijo, ya te vas a la escuela, ¿ya leíste la Biblia? Sí, ya leí no sé, me tocaban 5 capítulos y yo los leía tan rápido para terminar porque ya tenía que irme. Y muchas veces leemos, pero no escudriñamos. Y escudriñar significa que entonces usted va a usar otros auxiliares, herramientas para hacer una hermenéutica bíblica sana. Un diccionario, una Biblia interlineal, un compendio manual, un comentario bíblico, un diccionario secular, una traducción diferente, una versión diferente.
Va usted a buscar antónimos, sinónimos, figuras literarias, ¿sí? Como nosotros sabemos que el método hermenéutico es el histórico gramático o el gramático histórico, así le llamamos. Nosotros cuando leamos la Biblia tenemos que entender la gramática y la historia. ¿En qué contexto, en qué época, a quién, cómo se escribió la palabra? Entonces, ese sería el primer ejercicio piadoso que no debemos descuidar. La Biblia nos dice muchas veces, Mateo 4:4, desead, o como dice, que toda palabra que sale de la boca de Dios es mejor. Dice, porque no solo de pan el hombre vivirá. El apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces es la palabra de Dios. Todos los días, todo el tiempo. La verdad es que una iglesia que está débil, que de repente escuchamos que se desanimó y dice, hermanos, gracias a Dios porque la verdad esta semana estaba yo desanimado, pero me he vuelto a animar. Cada vez que escucho eso, digo, esos no son testimonios. Ese más bien es de sus altibajos en la vida. Porque yo no creo que un cristiano tiene que estar diciendo, hermanos, quiero pasar al frente porque la verdad estaba viviendo unas situaciones difíciles. Yo casi decía, ya no quiero seguir a Cristo, pero sigo adelante. No, así no es. Ustedes nunca me van a escuchar así, decir que eso no, no ayuda. Esto habla que hay un problema en mí, que toda la semana ando por los suelos y de repente ya me animo, vengo a la iglesia, salgo muy contento y a la mitad de la semana ya voy así, todo desanimado. No, esto es un problema. Alguien que no se alimenta, que no come la palabra, que no se llena de la palabra, está débil. Se enfrenta ante los problemas, ante una enfermedad, ante una noticia grave y se desinfla, se enoja, se desanima, critica, ya no quiero seguir a Cristo, culpa a los demás, porque su corazón está débil, su espíritu está débil. Entonces, la segunda o el segundo ejercicio piadoso es la oración. Los apóstoles le preguntaban a Jesús, los discípulos, enséñanos a orar. ¿Quieres enseñarnos a orar? Porque Juan les enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dijo, oren, velen, oren para que no caigan, para que no entren en la tentación. Velad y orad, orad, orad. Lucas 11, Lucas 18 habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar, 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 orar. Cristiano debe pasar tiempo en comunión con Dios. Pero el tercer ejercicio piadoso, que casi no se habla mucho recientemente, es el ayuno. Muy pocos cristianos practican el ayuno. Y puedo decirlo con el temor de Dios. Yo no quiero que en nuestra iglesia muy pocos ayunemos. Debiéramos ser todos los que ayunemos. El ayuno es una actividad que puede redundar en beneficios espirituales cuando más que dejar de comer, oramos, leemos la palabra y cantamos, adoramos a Dios de manera individual, personal. Así podemos practicar el ayuno. Hay muchas, yo he encontrado como 20 razones por las que debemos ayunar. No voy a mencionar todas ahora porque es un tema que quiero dar después. Pero, por ejemplo, el ayuno sirve para arrepentimiento. Si una persona ayuna, pero no abandona los pecados, no sirvió su ayuno. Porque la Biblia dice que hay personas que ayunan como los fariseos, pero no se han arrepentido. Yo he escuchado de personas que practican
un ayuno para manifestarse y se ponen frente a una oficina del gobierno y dicen que están ayunando y mandan a traer a los medios de comunicación para que les tomen sus datos y los fotografíen y los filmen y los entrevisten y se riegue que está ayunando. Y a un lado tienen a la ambulancia y le están dando pastillas, y no estoy mintiendo, y le están dando suero, pero está ayunando. Eso no, a eso nos referimos de un ayuno. Ayuno nos referimos normalmente en la Biblia es no comer. Ese es ayuno, no comer. Sí, hemos escuchado y lo he enseñado el ayuno de Daniel, legumbres, pero es no comer. Ese es, en regla general es no comer. Cuando uno se siente que ha pecado y que va delante de Dios como el publicano y dice: el Señor, no soy digno ni siquiera de levantar mi rostro delante de ti, ten misericordia. La Biblia nos habla del rey Acab, cuando Dios le dijo que él iba a morir por todos los pecados que él había cometido junto con su esposa, adorando a Baal y a Astarot. Y la Biblia dice que Acab se humilló y se puso en ayuno, en silicio. Y el silicio no solo es ceniza, sino que se ponían ropas ásperas y se ponían postrados al suelo y estaban por días clamando misericordia a Dios. La Biblia nos dice de Jonás, el libro de Jonás, que el rey de Jonás, el rey de Nínive, escuchando el mensaje de Jonás, proclamó ayuno para arrepentimiento, para que Dios tuviese misericordia. Y yo creo, hermanos, que nosotros como cristianos en muchas ocasiones necesitamos proclamar, convocar o realizar ayuno para arrepentimiento. Ese es uno. El segundo, una de las razones que yo encuentro es porque necesitamos poder. Cuando Jesús ayunó, la Biblia nos dice en el capítulo 4 de Mateo, a ver, busque conmigo, lo tenemos cerca aquí. Capítulo 4 de Mateo, el versículo 11. El diablo le dejó. Si tú estás siendo atacado por los demonios, si tú estás siendo atacado en tu mente, porque yo he estado orando, he estado pensando y Dios me muestra, yo no lo digo, me puedo equivocar, pero muchos de nosotros, de ustedes, han tenido batallas espirituales en su mente. El diablo viene a atacar y el campo de batalla es la mente. Pensamientos de tipo sexual, pensamientos de amargura, de falta de perdón, de venganza, de avaricia, de codicia, pensamientos que nos distraen del propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, la Biblia dice que el diablo va a venir y atacarnos. No se nos olvide. Hoy vino a atacarte. No sé si te diste cuenta. Como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la Biblia dice que Jesús estaba ayunando y el diablo lo atacó. Pero como él ya había ayunado, el diablo lo dejó. Mire, hay un pasaje en San Lucas. Lo explica más ampliamente. San Lucas, en el capítulo 4, versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Y dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ayuno de 12 días, poquito poder. Ayuno de 24 horas, más poder. Ayuno de 48 horas, más poder. Ayuno de 72 horas, más poder. Ayuno de una semana, más poder. Es poder. Ayunar. Ayunar hace que nuestra naturaleza pecaminosa se debilite y nuestra naturaleza en Cristo, nuestro nuevo hombre, se fortalezca. Y es entonces cuando nos hacemos más sensibles a la voz de Dios. Es entonces cuando empieza Dios a mostrarnos su voluntad. Ayunar. Dime, Dios, ¿qué voy a hacer? Dios mío, háblame. Por favor, toma control de mis sentimientos. Toma control de mis emociones. El diablo va a venir y te va a distraer de tu futuro. Te va a distraer de tu propósito. Y hasta puede ser de una distracción un noviazgo, una persona, un negocio, un trabajo. Algo te va a distraer. Pero necesitas ayunar, necesitamos ayunar. La iglesia ayunaba, la iglesia oraba, Jesús ayunaba, los discípulos ayunaron. La Biblia no lo voy a mencionar, pero el apóstol Pablo en 2 Corintios, cuando él habla de su vida, de su testimonio, aunque él dice, a lo mejor piensan que yo me glorío y estoy aquí presumiendo delante de ustedes, pero él decía, en ayunos, muchísimos, en desvelos, muchísimos, en azotes, en cárceles, pero él menciona una palabra, dice, en ayunos, muchísimos. Era un hombre que ayunaba, era un hombre que pasaba tiempo con Dios. Y yo creo que hay que escoger las oportunidades que nos vienen. Por ejemplo, fines de semana. Por ejemplo, no habrá clases un tiempo vacacional, en tiempo de vacaciones. Vamos a ponernos a ayunar. El ayuno, entonces, hace que los demonios y Satanás no ganen contra nosotros. Se van, huyen. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Pero también dice poder. Entonces el ayuno le va a dar poder a usted. Por eso, cuando usted ayune, esté usted orando, cantando, adorando a Dios, leyendo la palabra. Si usted solamente ayuna, no come, y anda usted trabajando, sube y baja, usted no hizo un ayuno espiritual. Fue en vano, fue en vano. La Biblia dice que el ayuno que verdaderamente Dios quiere es un ayuno en el que el pecado está quitado, en el que nuestro corazón está conectado con Dios. Entonces, los discípulos de Jesús, regresamos aquí a San Mateo, capítulo 9. San Mateo, capítulo 9, versículo 14. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? El ayuno tiene beneficios físicos. Limpia tu cuerpo, tu sangre, tus arterias, tus venas, las células, te limpia el ayuno. Por eso dice la Biblia en el San Lucas capítulo 21 que la señal de los últimos días es que habría embriaguez y glotonería. Mucha gente, y yo le observo, estamos pasados de peso. Seamos sinceros. Hace muchos años, yo creo que hace 200 años la gente necesitaba subir de peso.
Estamos pasados de peso. Bueno, yo cada vez me checo y digo, si mido unos 65 kilos, sí, más o menos. Pero no está repartido. Mire, no está repartido. El agua así, mire. ¿Sí? Estamos más. ¿Ah? La glotonería. ¿Usted cree que Jesús era muy con mucha pesadez, caminaba y había en él glotonería? Creo. Jesús ayunaba. Entonces los discípulos, dice, ¿por qué los discípulos de Juan y por qué nosotros, decían los fariseos, ayunamos? Ellos lo hacían como una práctica ritual. Hoy me toca ayunar y yo solamente era para eso, nada más. Y dice la Biblia que cuando uno ayuna y le dice a los hermanos con el afán de que lo reconozcan porque es muy espiritual, no valió. Dice la Biblia, cuando ayunes, no estés cabizbajo, que no te bañas, que no te rasuras, para que la gente diga, ay, pobrecito, ¿qué te pasó? Estoy ayunando. Ay, hermano, perdone, es usted un gran hombre espiritual. Dice la Biblia, de cierto os digo, ya tiene su recompensa. No sirvió de nada. Cuando tú ayunes, báñate, perfúmate, afeítate si es hombre. Bien, que la gente no se dé cuenta que estás ayunando. Que tu padre sí se dé cuenta. Entonces, el ayuno sí trae beneficios físicos. Pero Jesús les dijo algo muy importante. Mientras está el esposo y hay una fiesta, ¿hay que ayunar? Pues no. Pero mi pregunta, hermanos, ¿el esposo está con nosotros ahora? ¿Jesucristo está ahora con nosotros de manera física, personal, aquí con nosotros, como lo estuvo con sus discípulos? No. Está por medio de su Espíritu Santo. Pero Jesús no está aquí físicamente. Por lo tanto, tenemos que ayunar. ¿Usted cree que en el cielo vamos a ayunar? No sé, pero parece que en este contexto, si fuera por luto, no. Ayunamos porque hay necesidades, porque queremos un milagro de Dios, porque queremos que un problema se resuelva, porque queremos que Dios nos guíe. Hay un testimonio de un joven de Sudamérica que vino a México. Se llama Marcelo. Ya tendrá, a ver, no sé, tendrá unos 40 años, yo creo. Y su padre, un hombre muy rico, próspero, en su país, en Bolivia, le dijo, hijo, tú escoge la universidad que tú quieras en Estados Unidos. Todos los gastos pagados. Quiero que tú te prepares. Y él dijo, está bien. Y se metió para estudiar administración de negocios, de empresas. Estaba estudiando y el Espíritu Santo le habló y le dijo, quiero que tú me sirvas. Se quedó pensando, ¿qué pasa? ¿Es Dios? Se puso a orar y le dijo, Dios, si tú eres, dime. Y Dios le dijo, quiero que tú me sirvas. Así que él pensó, mi papá se va a enojar, me va a matar. Y cuando le dijo a su padre, ¿sabes qué, papá? He decidido servir a Dios. Su papá se enojó y le dijo, olvídate que tienes papá y mamá y una familia. Nunca más nos hables. Y le colgó el teléfono. Con todo el dinero que él tenía ahorrado, que su papá mandaba allá en Estados Unidos, Dios lo llevó a Europa. Y hasta el dato que yo tenía, porque ha estado aquí en México compartiendo, ha pasado más
de 50,000 Biblias a los países árabes, musulmanes. Dios lo asombró. Si yo escuché esta historia, no sé si has escuchado esta historia, que la primera vez le dijo, me vas a ir y vas a llevar Biblias. Su primer viaje llevó 300 Biblias solito. Y Dios le dijo, vas a ir a tal país. Es un país cerrado al Evangelio. Cuando él llegó con sus maletas, se paró ahí inmigración en ese país, estaba la policía, y empezó a avanzar y él le dijo, Dios, tú tienes que hacer milagros, porque meter Biblias en ese país mínimo es cárcel y si no es la muerte. Así que dijo, pues si tú me mandaste, aquí estoy, tienes que hacer un milagro. Y el policía le dijo, ¿qué traes? Libros, ábrelos, abre las maletas. Y él dijo, usted ábralos. Así que este policía fue y cuando quiso abrir, la mano se asustó y quiso volver a hacer. Y entonces se quedó temblando y le dice, pasa, no sé qué es eso, pero pasa, puedes pasar. Llegó al hotel y me acuerdo que en México le dieron un nombre de un pastor. Este es el nombre del pastor, es el único pastor que conocemos, 60 millones de personas en ese país y pues a ver si lo encuentras. Llegó al hotel, salió a caminar 12 horas. Dios mío, háblame, dime si es una persona que se me queda viendo, si es un hombre, una mujer, alguien, o es un animal. A lo mejor el animal se va y ladra frente a una puerta, no sé, dime. Primer día, nada. Regresó al hotel. Dios mío, si tú existes, háblame, dime. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, una semana, 2 semanas, 3 semanas, nada más tenía un mes para estar en ese país. Se estaba terminando su tiempo. Y él dijo, yo creo que ya me equivoqué. Pero se acordaba del milagro. Y entonces ese día salió y el Espíritu Santo le habló y le dijo, detente. Estaba caminando. Cuando entonces él volteó, ¿quién me habló? No había nadie. Quiso avanzar y el Espíritu Santo le dijo, detente. Se detuvo. Y el Espíritu Santo le dijo, mira hacia el frente. Y vio en esa calle una cruz pequeña. Era un templo. Se fue, tocó la puerta, salió el hombre, un misionero, y le dijo, estoy buscando a este hombre. Y él le dijo, soy yo. Este joven no entendió. Tenía como 23 años de edad. Estoy buscando a este hombre. Soy yo. Pasó y le dijo, ¿cómo fue que me encontraste? En medio de 60 millones, no tienes mi nombre, no sabes qué calle, qué ciudad, qué lugar. El Espíritu Santo me trajo aquí. Y aquí has venido a traerle Biblias. Se puso a llorar el pastor y le dijo, ¿y cómo fue que pasaste? Por una sola Biblia son 8 años de cárcel. Tú trajiste 300 Biblias. Este pastor ya lo mataron. Le cortaron la cabeza, está con Cristo. Así empezó su experiencia. ¿Usted cree que Dios todavía habla? ¿Usted cree que Dios todavía guía? ¿Usted cree que todavía el Espíritu de Dios es real y nos dirige en esta vida? ¿O nada más sabemos esto por teoría,
pero no experimentamos andar en una vida sobrenatural en el Espíritu. Necesitamos ayunar. Necesitamos desarrollar esa intimidad. No seremos igual, creo. Levántese, póngase de pie, vamos a orar. Necesitamos